Con una extensión de 481 millas cuadradas en el sur de California, la base aérea Edwards es la segunda base más grande de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Si le preguntaras a uno de sus residentes alistados qué opinan sobre este destino en particular, podrían referirse afectuosamente a la base como el Malibú de Estados Unidos o repetir un mantra común, en medio de la nada, a 1 hora y media o 3 horas de cualquier sitio. Y ciertamente, enclavada en la vasta extensión del noroeste del desierto de Mojave, la propia página web de la base se refiere a su entorno como un páramo seco y prohibitivo para quienes lo ven por primera vez. Y recuerda que si te gustan estas historias paranormales, suscríbete para no perderte nada y apoyar el canal. Edwards es el lugar del Centro de Pruebas de la Fuerza Aérea, la Escuela de Pilotos de Prueba de la Fuerza Aérea y el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA. En resumen, es una base muy transitada cuyo propósito principal es albergar la investigación y prueba de diversos sistemas aeroespaciales y aeronaves experimentales. Y para quienes viven cerca de la base, los cielos sobre la instalación siempre están zumbando con los últimos modelos de alta tecnología. Quizás no tan inesperadamente, la base aérea Edwards también tiene una historia bastante larga de avistamientos inexplicables de ovnis, algunos de los cuales he recibido incluso recientemente de vuestros compañeros espectadores. Pero no habéis venido aquí a escuchar esas historias, ¿no? De hecho, si nuestra atención se dirigiera al cielo sobre la base, podríamos perdernos lo que está sucediendo en el suelo, porque parece que el paisaje escaso alberga algo más que la fauna habitual del desierto. Este es el Smoke Pit, y estas son historias verdaderas de miembros del servicio de la Fuerza Aérea sobre grandes criaturas peludas de aspecto humano que han presenciado en las inmediaciones de la base aérea Edwards. Esta primera colección de historias se derivó de los archivos de Bobby Ann Slate. Un poco de contexto sobre Bobby. Resulta que era nativa de California y pasó más de 20 años investigando fenómenos paranormales. Se la considera una de las principales autoridades criptozoológicas del mundo. Estas historias de la base aérea Edwards parecían ser solo algunas de las muchas que le compartieron quienes habían encontrado a la criatura. Así es como ella explica la primera historia. Era una noche rutinaria en el escritorio de la Policía de Seguridad Aérea de la base aérea Edwards, hasta que llegó la llamada frenética de la patrulla de servicio en el sitio restringido conocido como Proyecto Logic. La voz del hombre era urgente y aguda por el miedo. Pedía que enviaran una patrulla rápidamente. Decía que había una forma enorme acercándose hacia él, que se dieran prisa. Su voz se desvaneció y se pudieron escuchar sonidos de disparos a través del receptor. Luego no hubo nada más que silencio ominoso. Cuando llegó a la patrulla, el guardia fue encontrado en un estado aturdido e incoherente después de haber disparado el cargador completo de su arma. Se llamó a la Oficina de Investigación Especial. Según una fuente militar, el vehículo de patrulla fue encontrado volcado, el rifle del patrullero partido en dos y enormes huellas descalzas de 5 dedos de aspecto humano cruzaban el área. El patrullero no había sido herido, pero estaba aterrorizado. Aunque no se puede encontrar ningún informe oficial de este incidente en los archivos del Departamento Histórico de la base, el rumor circuló entre la policía de la Fuerza Aérea que el hombre del Proyecto Logic se vio profundamente afectado por su encuentro esa noche. Decían que lo pusieron en un hospital militar y finalmente lo enviaron a una base en el extranjero. La segunda historia de los archivos de Bobby Ann Slate es la siguiente. En la primavera de 1974, el sargento de policía de seguridad de la base aérea Edwards, Michael House, estaba en patrulla nocturna en las afueras del poderoso sitio de comunicaciones conocido como Mars Station, que mantiene contacto por radio con otras instalaciones militares alrededor del mundo. Una torre de microondas cercana, que se elevaba como un centinela solitario en la oscuridad, estaba rodeada por una valla de madera con carteles que advertían que dispositivos explosivos, operados eléctricamente o cargados magnéticamente, detonarían dentro de cierto radio. El sargento House estaba patrullando en el área de la pista de trineo abandonada, una vez utilizada para probar fuerzas G, cuando lo vio. Había conseguido un nuevo reflector y lo estaba probando, dirigiéndose de regreso a la base principal. Notó, quizás a 200 o 300 yardas a su izquierda, que estos grandes ojos azules eran mucho más grandes que cualquier cosa que había visto antes. El diámetro tenía que ser de unas 4 pulgadas de separación y a 7 pies del suelo. Detuvo el camión y se quedó ahí mirándolos. Estaba demasiado oscuro para ver cualquier tipo de cuerpo o forma de la cosa.
Los resplandores azules avanzaron hacia su camión en ángulo recto durante unas 100 yardas y luego se detuvieron. El vello se erizó en la nuca del patrullero mientras los ojos más grandes que los humanos comenzaban a circular y nuevamente se acercaban a su vehículo. Un olor rancio, como algo podrido, impregnaba el aire. La cosa se movió más cerca de nuevo, acercándose ahora a 50 yardas del camión, pero aún así no se podía discernir su forma a través de los arbustos del desierto. Justo en ese momento, la radio del camión le informó al sargento House que debía regresar directamente a la base principal, y rápidamente abandonó el área. Regresó 3 horas después, pero no había trazas de los ojos azules. La lluvia eliminó la posibilidad de localizar cualquier huella al día siguiente. El movimiento de los ojos era extremadamente rápido, y otra cosa que le molestaba es que no subían ni bajaban. Era como 2 luces en un cable moviéndose de un punto a otro. Se burló mucho de él por parte de sus compañeros aviadores mientras elaboraba este informe oficial sobre el incidente, que iba a establecer el estándar de no reportar de otras patrullas que encontraron cosas extrañas en los meses siguientes. El oficial a cargo no quería creer que sus hombres simplemente eran demasiado imaginativos. Después de todo, el desierto podía producir algunos efectos espeluznantes por la noche, y los informes de criaturas fantásticas dentro y alrededor de áreas restringidas no se veían bien en el registro oficial. Le dijo a los hombres que solo estaban escuchando el viento, aquellos que dotaban la estación Mars en el turno de medianoche, que decían que habían estado escuchando algunos sonidos inusuales, así como viendo la forma oscura de algo pasar junto a un edificio. Una figura que habría tenido que medir casi 8 pies de altura para ser vista a través de las ventanas altas, algo que también había pisado y pulverizado una botella de refresco de vidrio en su camino. En varios casos, las llamadas a la policía aérea sobre criaturas que se movían en el desierto resultaron ser asnos burras que se movían silenciosamente entre la salvia por la noche. Aunque los ojos de algunos asnos son azules, casi no hay reflejo debido a la pigmentación limitada. Si hubo investigaciones oficiales por parte de la OSI, los hombres en patrulla rara vez escuchaban el resultado a menos que hubiera alguna explicación natural. Por lo tanto, se preguntaban sobre el rumor que circulaba que 3 hombres de servicio en un complejo cerca del campo de bombardeo habían pedido ayuda. Según la historia, cuando llegó la patrulla, encontraron a los guardias de seguridad inconscientes. La puerta que conducía al edificio había sido arrancada de sus bisagras y el sofisticado equipo electrónico al interior había sido demolido. Solo un relato le fue contado a un policía aéreo por un miembro de la patrulla que había respondido a esa llamada de ayuda. El laboratorio de propulsión de cohetes se encuentra en el extremo este de la base aérea Edwards y utiliza un área vasta de la instalación. Contiene facilidades que van desde gigantescos soportes de cohetes de empuje de varios millones de libras hasta equipos de prueba más pequeños y altamente especializados que pueden capturar y analizar instantáneamente el gas escape que produce un motor de cohete. Es aquí donde se prueban los cohetes y hardware similar para el estudio de equipos de propulsión ante la exposición prolongada al entorno. Y es aquí donde se desarrollan y prueban sistemas de armas. Ciertas áreas están prohibidas para civiles y los carteles advierten que se mantengan fuera de las áreas potencialmente tóxicas. Uno de los hombres comentó sobre las 3 marcas de dedos en las huellas y preguntó qué pensaba su compañero al respecto. El otro respondió que no tenía idea, que esas huellas eran lo más extraño que había visto. Le preguntó al tercero, que mencionó que había visto algún tipo de luces azules por ahí. El hombre dijo que si prometía no reírse, se lo contaría. Los otros acordaron. El hombre habló de Momo, los demás le pidieron que se explicara. Dijo que lo tenían en casa, en Missouri. Grandes cosas feas y peludas, de quizás 7 u 8 pies de altura. Nunca había visto uno él mismo, pero tenía familia que los había visto. Le dispararon a uno una vez que entró en su propiedad buscando robar. Los otros preguntaron entonces sobre las luces azules que había visto. El hombre confirmó que las había visto y explicó que esas cosas ven bastante bien en la oscuridad. Probablemente captó sus faros desde la distancia. Pensó que era un coche al principio, pero esas no eran marcas de neumáticos. Los hombres coincidieron en que era mejor subir al vehículo pronto. El sargento de la policía de la Fuerza Aérea Barton tenía una mente abierta sobre las criaturas que sus parientes en Missouri habían visto y a las que habían disparado, el monstruo mamut parecido al Bigfoot conocido como Momo. Y aunque confiaba en sus relatos del incidente, también se daba cuenta de la duda y el ridículo a los que fueron sometidos cuando hablaron de ello. Como resultado, no se hizo ningún informe formal a la Policía de Seguridad Aérea sobre lo que sucedió en el invierno de 1974. Barton estaba de patrulla en las inmediaciones del laboratorio de propulsión de cohetes y vio lo que describió como extrañas luces azules en las montañas cercanas.
Asumiendo que las luces eran de un coche, Barton condujo hacia ellas para interceptar a cualquier intruso no autorizado. Las luces desaparecieron cuando llegó al sitio donde las había visto por última vez, pero ahora encontró su vehículo atascado en la arena suave del desierto. Caminando aproximadamente 2 millas de regreso a la base, el sargento interceptó una patrulla y pidieron por radio un camión de remolque. Cuando llegó el camión y todos regresaron al vehículo del sargento, encontraron huellas de 3 dedos que medían 14 pulgadas de largo, con lo que parecía ser un dígito con garra en el talón. El viento soplaba arena suave y las huellas se estaban llenando rápidamente, haciendo difícil cualquier identificación precisa. Pero fuera lo que fuera, había rodeado completamente al camión como si lo estuviera inspeccionando, y luego se alejó en 2 piernas hacia el desierto. 3 semanas después, y también de patrulla, el sargento de la Fuerza Aérea Jones estaba estacionado en la región del sitio de cohetes. Era cerca de medianoche. La luna estaba alta cuando de repente Jones notó una forma moviéndose a través de la línea del horizonte de una colina cercana. Si bien no pudo estimar su altura, el área del tronco o circunferencia fue descrita como inmensa. El sargento rápidamente agarró el micrófono de su radio y llamó al cuartel general. Les dijo que le dijeran al reemplazo que se diera prisa, que podría necesitar ayuda. Cuando Jones viró de nuevo hacia la colina, 2 grandes orbes luminiscentes verdes azulados, como ojos, se movían hacia él. No le parecía realmente que estuvieran rebotando de la forma en que lo haría una persona al caminar, dijo, como que flotaban o se movían en un deslizamiento suave. Aparecieron luces de coche en la carretera, y el patrullero no perdió tiempo en salir de su camión y caminar para encontrarse con el vehículo. En ese momento, estaba extremadamente agradecido de que los hombres hubieran respondido tan rápidamente a su llamada de ayuda, pero en realidad no fue así. El otro vehículo había sido ordenado al área en respuesta a un informe sobre luces extrañas observadas en las colinas. Sin embargo, no se habían localizado coches no autorizados, y ahora los ojos brillantes habían desaparecido. Todo lo que quedaba en las inmediaciones eran marcas inusuales en el suelo, 2 depresiones redondeadas que medían 6 y 2 pulgadas de diámetro respectivamente. También había huellas de pies. Estaban por todo lugar, dijo Jones. Había tantas que no podía seguir ningún trazo. Barton, quien había encontrado huellas alrededor de su camión unas semanas antes, dijo que eran similares a lo que él había visto. El otro hombre en la patrulla ni siquiera salió del coche. Dijo que no quería tener nada que ver con eso. Nadie puede culparlo. Primero debo señalar que la base aérea Edwards no es en absoluto el único lugar, mucho menos la única base militar en California, donde se han reportado historias de este tipo de criaturas. Simplemente no hay suficiente espacio para cubrir todas estas en un episodio. Según el sitio web BigfootEncounters.com, cientos de personas han reportado haber visto una gran criatura peluda de aspecto humano acechando en las regiones remotas de California. Este sitio web alberga muchos de estos reportes reportados, incluidos aquellos obtenidos por Bobby Ann Slate, posteriormente publicados por Peter Gutila, que se comparten en este episodio. Escribe: el sol se puso rápidamente detrás de los montones de rocas del desierto, revelando un profundo resplandor rojo en el cielo occidental, mientras que mi amigo Corey y yo acampamos en el extremo este de la avenida J, en Palmdale, una noche de primavera en 1977. Habíamos estado visitando el área tan a menudo como era posible, en respuesta a varios informes creíbles de Bigfoot en este desierto de California. Hacia el este no había nada más que cielo negro oscuro con miles de estrellas y meteoros periódicos pasando zumbando. Nuestro objetivo era doble: 1, observar todo lo que pudiéramos durante la noche, y 2, alejarnos de la carrera de ratas de Los Ángeles. Habíamos estado conduciendo por las áreas al norte de las montañas que separan el área de Los Ángeles del desierto, en busca de pistas y personas para entrevistar que afirmaban haber encontrado un Sasquatch del desierto. Durante los siguientes 3 años, Corey y yo, a veces solo yo y mi fiel halcón de cola roja, Nixon, reunimos tanta información sobre la actividad de Sasquatch en el desierto como pudimos. En muchos casos, los testigos contaban historias muy similares de grandes simios peludos de aspecto humano, observados cruzando la carretera o minando por las ventanas de sus hogares, generalmente después de medianoche. Tras estos testigos, nos dimos cuenta de que los militares, justo al norte de Lancaster, California, en la base aérea Edwards, habían visto a estas bestias hombres del desierto durante varios años. Finalmente, hicimos contacto con 3 oficiales de seguridad militar diferentes, ninguno de los cuales se conocían entre sí, que nos proporcionaron información relacionada con lo que la Fuerza Aérea sabía de estos animales.
Antes de continuar con esto, debo informar al lector que estos 3 hombres estaban dispuestos a discutir esto con nosotros solo porque prometimos nunca revelar sus nombres o rangos, y si lo hacíamos, lo negarían todo. Porque creo en mantener las promesas, cumpliré con su solicitud, pero nos referiremos a ellos solamente por su rango, ya que no creo que su estatus en ese momento indicara o revelara su verdadera identidad. Cumpliendo así mi promesa, también añadiré que he hablado con 5 oficiales exmilitares adicionales que alguna vez estuvieron estacionados en la Base Air Force Edwards, y todos afirman que los primeros 3 revelaron eran exactos y que no mucho ha cambiado allí desde los años 70. El primero que entrevisté era un liteniente a cargo de la seguridad en el sector de la base aérea Edwards, cerca del lago seco Rogers. Era principalmente responsable de supervisar actividad de vigilancia del atardecer al amanecer de 1972 a 1975, cuando luego fue transferido a Alemania y posteriormente se retiró. Este caballero me explicó que la seguridad de la base estaba principalmente involucrada en monitorear entrada no autorizada a la base por parte de curiosos. La base estaba muy involucrada con pruebas de aeronaves secretas clasificadas en ese momento, y había muchas personas curiosas tratando de tomar fotos o simplemente ver estas cosas. Además, la base tenía un nivel muy alto de actividad ovni o, como él lo expresó, naves espaciales extraterrestres. De hecho, dejó claro que estas naves no eran de la Tierra y que la Fuerza Aérea sabía muy poco sobre ellas. Cuando alguna persona no autorizada o nave extraterrestre entraba en su perímetro, debía informar al mando superior y observar. Todo su personal tenía autorizaciones de seguridad de alto secreto y no debían discutir nada de lo que veían. Describió además algunas de estas naves, pero yo no estaba muy interesado en ese momento. Mientras realizaban la vigilancia una noche, siempre usando telescopios de luz estelar, lo que conoceríamos como telescopios de visión nocturna, y detectores de movimiento distribuidos por toda la base, uno de los guardias informó de una infiltración en su perímetro. Cuando el teniente pidió detalles, el guardia describió a un hombre muy alto, pero no realmente un hombre. Perplejo por tal informe, decidió conducir hasta el lugar y hablar con el guardia, tal vez pensando que el hombre había perdido la cabeza. Cuando llegó, un guardia con los ojos muy abiertos lo recibió y repitió su historia. El teniente comenzó a escanear al desierto en busca del intruso y pronto lo divisó, o a eso, a través del telescopio de luz estelar. Podía ver claramente que esto no era un hombre. Era un hombre simio muy alto, cubierto de pelo, caminando por el desierto. Dijo que el animal parecía estar mirando al suelo del desierto en busca de algo. El animal estaba a unas 500 yardas de distancia, pero el telescopio era muy potente y estaba montado en un trípode, por lo que podía observarse claramente. Ambos hombres continuaron observando al animal mientras deambulaba casi sin rumbo. Luego informó a sus superiores de la actividad de la noche anterior y se le dijo que mantuviera al animal a la vista. Esto no fue un problema, ya que el animal permaneció en el área. Unos 5 minutos después, se escuchó un helicóptero acercándose al área. Luego se le vio llegar rápidamente desde el este. Continuaron observando al animal, que continuó con su actividad. El helicóptero llegó sobre un montón de rocas y entonces el animal se asustó. Miró al helicóptero, se giró y corrió como un ciervo alrededor de un montón de rocas y fuera de la vista. El helicóptero buscó en el área, pero nunca encontró al animal. Los 2 hombres apenas podían creer lo que habían visto. Al día siguiente, el teniente informó al puesto de mando de la actividad de la noche anterior. El mando le dijo que estos animales habían sido vistos en la base antes y que el público los conocía como Bigfoot o Sasquatch. El mando explicó que les preocupaba que estos animales pudieran estar relacionados con las naves extraterrestres y que todos esos informes debían permanecer en alto secreto. Se le dijo que continuara observando e informando, pero que no interviniera ni perturbara a los animales hasta que el mando determinara qué eran. El teniente había oído hablar de Bigfoot antes, pero no en el desierto. Siempre había pensado que esto era algún tipo de fábula o engaño, pero sabía lo que había visto y ahora sabía que eran reales. A lo largo de los años siguientes, él y su equipo observaron a los Sasquatch en la base varias veces. Para 1975, tenían equipos sofisticados, incluyendo cámaras de videovigilancia colocadas en áreas clave. Luego me explicó que habían grabado en video a estos animales varias veces, pero las cintas estaban clasificadas
y se mantenían bajo máxima seguridad en todo momento. Para cuando dejó Edwards, habían aprendido muy poco sobre estas criaturas, pero su sensación era que no estaban relacionadas con los ovnis, sino que eran seres biológicos vivos. El segundo oficial que entrevisté era un mayor antes de retirarse de manera similar. Había servido en la base aérea Edwards de 1970 a 1978 y estaba a cargo de uno de los puestos de mando en el extremo norte de la base. Él también explicó que estaban principalmente interesados en los ovnis y los extraterrestres. De hecho, fue a través de sus palabras que escuché por primera vez el término EBE, que aparentemente es el término militar para extraterrestres o entidades biológicas extraterrestres. Es solo en años recientes que este término ha sido acuñado en libros sobre ovnis relacionados con el encubrimiento militar de ovnis. En cualquier caso, el mayor confirmó lo que el teniente me había dicho, pero añadió que estas criaturas también encontraban su camino a los túneles subterráneos secretos que corren bajo la base. Aunque el uso y existencia de estos túneles era clasificado, me habló de ello sabiendo que su importancia era un punto discutible para mí. Dijo que tenían cámaras de vigilancia en los túneles y de hecho habían grabado en video a los Sasquatches mientras deambulaban por ellos. Dijo que no estaban preocupados por los Sasquatches en la base porque habían aprendido que no estaban relacionados con la actividad EBE y que estaban seguros de que simplemente eran animales sin descubrir. Cuando le pregunté por qué no habían capturado o matado a uno para probar su existencia al mundo, me respondió que no podían revelar nada de lo que sucedía en la base. Dijo que si admitieran que estas criaturas a menudo vagaban por la base, el público perdería la confianza en su capacidad para mantener la base segura. Esto, a su vez, daría a la gente la idea de que ellos podían hacer lo mismo. Dado que había tanto trabajo secreto continuando en la base, no era de su interés discutir los Sasquatches con el público. Querían mantener a la gente fuera, no alentarlos a visitar en busca de Sasquatches. Ya tenían bastantes problemas con buscadores de ovnis o aquellos que querían echar un vistazo a aeronaves secretas. El tercer hombre era un soldado raso de seguridad, así se llamaba a sí mismo. Afirmó haber visto estos Sasquatches del desierto a través de telescopios de luz estelar en decenas de ocasiones. Este hombre tenía apenas unos 19 años, pero extremadamente militar en su presencia. Me llamaba señor hasta que le pedí que no lo hiciera. Me dijo que había visto un par de Sasquatches que medían más de 10 pies de alto. Había visto hembras obvias, una con una cría caminando con ella, y una vez vio un grupo de 5 Sasquatches caminando juntos, todos de más de 6 pies de altura, siendo el más alto unos 8 pies de altura. Estaban completamente cubiertos de pelo, excepto las palmas de sus manos, la planta de sus pies y su cara. Dijo que su cara se parecía a un simio con ojos muy pequeños, nariz plana y labios similares a un simio. Sus brazos eran largos y colgaban hasta las rodillas. Dijo que sus pies eran como los nuestros, sin arco, ya que los habían rastreado por el desierto varias veces. Cuando le pregunté sobre los videos de vigilancia, me dijo que sabía de ellos pero que no estaba involucrado en eso. Dijo que solo a los oficiales se les permitía grabar en video a las criaturas u ovnis. No se permitían cámaras en la base en manos de los soldados rasos. Dijo que se sentía muy privilegiado de haber visto estos animales con tanta claridad porque sabía que había varios, como yo, que harían todo por ver uno. Sin embargo, sugirió que estos animales no eran tan raros como la gente asumía, pero son muy tímidos y casi estrictamente nocturnos. Podrían ser fotografiados dada la oportunidad adecuada, pero estas oportunidades eran raras porque estas criaturas son muy buenas en permanecer ocultas, incluso en el desierto. Me dijo que la razón por la que estaban en la base era que sabían que no serían dañados. Pensaba que, de alguna manera, podían sentir el peligro o incluso captar pensamientos humanos. Dado que a los oficiales y soldados rasos en Edwards se les ordenó no dañar ni intervenir con las criaturas, ellos podían sentir esta vibra y se sentían protegidos. Algunos de estos animales, por supuesto, deambulan fuera de la base, pero estos animales están siempre vigilando su espalda, explicó. Para concluir este informe, debo avisar que varias fuentes me han dicho en años recientes que los Sasquatches del desierto aún siguen siendo observados en la base aérea Edwards. De hecho, un oficial me dijo recientemente que la seguridad de la base realmente aprecia la presencia del Sasquatch ahí, ya que les dan a los oficiales algo de entretenimiento necesario. Entonces me vino una pregunta a la mente.
¿podrían los EBE estar tan interesados en los Sasquatches como lo están en otras actividades de la base? El oficial se detuvo por un momento pensando, luego dijo simplemente, quizás. Este último relato fue listado como más bien un comentario del lector que había revisado los relatos anteriores de la base aérea Edwards y luego se comunicó con el moderador de BigfootEncounters.com para compartir su propia experiencia. Escribe: mi nombre es Jay Brooks. Cuando me encontré con los artículos sobre los avistamientos en la base aérea Edwards, se me cayó la mandíbula. Nunca imaginé que alguien publicaría estas historias, pero me alegro que lo hicieran. Solía trabajar en la base aérea Edwards como oficial de policía de seguridad contratado de octubre de 1988 a marzo de 1993. Crecí en Victorville, California, antes de entrar a la Fuerza Aérea como oficial de policía de seguridad en 1983. Ni siquiera puedo empezar a relatarles algunas de las cosas que aún están sucediendo allí en el sitio de cohetes o la base norte, pero su artículo estaba en lo correcto. Las historias aún se cuentan a las nuevas personas sobre los avistamientos cuando comienzan a trabajar ahí. Y conozco a varias personas que han tenido avistamientos recientemente por mantenerme en contacto con amigos que todavía están empleados ahí. Gracias por publicar su artículo. Personalmente me siento mejor al leerlo. También por casualidad, ¿alguna vez encontró algún informe de testigos oculares de avistamientos en la zona de la 90 Este y Avenida E? Solía vivir por ahí y estaría muy interesado en escuchar cualquier informe de esa área. Bueno, señor Brooks, tengo que estar de acuerdo. Si alguien allá afuera escuchando tiene sus propias historias de encuentros para respaldar estas afirmaciones, nos encantaría escucharlas.